Así como estamos de pie, podemos levantar nuestras manos y oramos a Dios para que nos bendiga y nos hable esta mañana a través de su palabra. Padre, esta mañana te pedimos que tú hables a nuestra vida. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón, que nuestro entendimiento sea abierto para comprender la palabra. Espíritu de Dios, toca cada vida, cada corazón. Que mis palabras no sean mis palabras, sino sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Padre, tú conoces la necesidad de tu pueblo. Padre, tú conoces el clamor, el temor, las dudas, las necesidades de tu pueblo. Yo te pido que cada necesidad sea suplida en tu palabra. Yo te pido que hables de manera específica a cada vida, que hables de manera específica a cada corazón, que tu palabra cobre vida en los corazones, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. También, Padre, reprendemos toda obra del enemigo. Echamos fuera en el nombre de Jesús todo aquello que impide que tu palabra llegue a las vidas. Toda interferencia espiritual demoníaca es reprendida en el nombre de Jesús. Haya en este lugar libertad para escuchar, para recibir y para poner en práctica tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Pueden ocupar sus lugares. Esta mañana Dios puso en mi corazón hablarle de un tema muy hermoso. Se llama no temas. No temas. Es un tema de esperanza. Es un tema que nos debe de llenar de fortaleza. Antes de entrar en el desarrollo del tema, yo quiero recordarles una cosa. Quiero recordarles que es muy importante que tomemos apuntes. Es muy importante que tomemos apuntes porque escuchamos las cosas y a los pocos minutos ya se nos olvidó. Pero si nosotros escuchamos, si nosotros estamos atentos a la voz de Dios y cada que Él nos hable, nosotros lo escribimos, vamos a tener un respaldo de lo que Dios nos habla. Vamos a tener un respaldo de lo que Dios nos indica. En momentos de estudio, en momentos de meditación, si tú vas a tu libreta, a tus hojas, a tu celular, a lo mejor tienes en tu celular apuntes, vas a recordar lo que Dios te habló, vas a recordar lo que Dios te enseñó. ¿Sabes? Quiero que seamos un pueblo enseñable. Enseñable. Hay personas que creen que lo saben todo. Y no es verdad. Nunca vamos a dejar de aprender. Siempre hay algo nuevo para aprender. Seamos enseñables. Seamos personas que se dejan enseñar. Y sabes, cuando se trata de la palabra de Dios, a mí me encanta Dios porque siempre nos habla. Sea la palabra que Él tenga preparada, Dios siempre en nuestras vidas es puntual. Siempre en nuestras vidas es específico y nos habla. Así que seamos enseñables y apuntemos. El tema de esta mañana lo voy a centrar en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, versos 21 y 23. Le voy a dar lectura a la palabra de Dios. Esta mañana hay muchísimos versículos, por eso les digo, es importante que usted apunte el punto principal, apunte los versículos, porque ahí voy a estar desarrollando el tema. Joel capítulo 2, 21 al 23 dice de la siguiente manera: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis,
porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Sabes, la nación de Israel vivía un momento difícil. El pueblo de Dios estaba aterrorizado por una terrible catástrofe. El profeta Joel en su narración estaba seguro que la crisis que vivía este pueblo fue una crisis enviada por Dios, y todo el pueblo tenía que volver a Dios y pedirle ayuda. El pasaje bíblico, lo que acabamos de leer, indica que Dios en su misericordia y en su amor retiraría su castigo, retiraría su juicio, retiraría su enojo y comenzaría un proceso de restauración siempre y cuando el pueblo se volviera a él. ¿Sí me entendieron, verdad? Joel decía: lo que a mi pueblo le sucede es enviado, es permitido por Dios. Pero Dios en su amor y su misericordia quería restaurar siempre y cuando el pueblo se vuelva a Él. ¿Sabes una cosa? Nuestra vida siempre tendrá momentos difíciles. En nuestra vida siempre habrán pruebas. Y quiero recalcar algo. Las pruebas, los problemas de la vida no siempre son permitidos por Dios, no siempre son enviados por Dios, sino que son naturales. Es decir, tienen que suceder. Estamos de acuerdo, ¿verdad? No todo lo que sucede es castigo de Dios. No todo lo malo que nos sucede es un juicio de Dios. No, simplemente es algo natural. Tiene que suceder. También quiero decirles que como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Que como hijos de Dios, nuestra vida, escucha, nuestra vida no puede estar todo el tiempo en constante crisis. Cuando en nuestra vida hay crisis, indica que algo estamos haciendo mal. Nuestra vida siempre tiene que ser una vida bendecida. Esto no quita que tengamos momentos difíciles. ¿Sí me entiende, verdad? El problema radica cuando el Hijo de Dios vive de derrota en derrota, de crisis en crisis, de pobreza en pobreza. Ahí hay un problema. Dios enseña que nuestra vida es restaurada, dice, como al principio. Hace unas semanas yo les hablaba de restauración y les decía que restauración es volver a juntar las cosas, es hacer las cosas como al principio. Y Dios nos enseña que si tú y yo nos volvemos a Él, entonces Él hace las cosas como al principio. Él restaura. ¿Cuál fue la crisis de la nación? Joel 1:4 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. La tierra vivió un tiempo de destrucción. La crisis fue una severa plaga de langostas que había destruido la tierra. Se destruyó todo el campo y se destruyó toda la vegetación, y el pueblo estaba viviendo hambre. Pero ¿sabes una cosa? La crisis que se vivió fue progresiva. Es decir, la crisis comenzó y fue avanzando poco a poco hasta quedar todo destruido. Las crisis son progresivas. Las crisis
son progresivas. Toda crisis tiene un inicio. Todo momento difícil tiene un origen. No todo comienza en catástrofe. Más adelante voy a hablar de esto. Este versículo que les leí habla de la oruga, habla del saltón, del revoltón y de la langosta. La oruga es la primera fase del crecimiento de la langosta. La oruga se alimenta de los bordes de las hojas, que son la parte más suave, la parte más tierna de toda hoja, es la parte más blanda. Podemos decir que es la primera fase de la crisis, es la primera fase de la destrucción, y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Cuántos han visto o cuántos a simple vista pueden identificar que en un árbol hay insectos, hay orugas que están comiendo los bordes de las hojas? Se puede identificar solamente si nos acercamos, pero a simple vista es muy difícil. Así comienza la crisis. Luego dice, la oruga crece y se convierte en saltón. Pero el saltón ya no se alimenta de lo más suave, ya no se alimenta de los bordes, sino que se alimenta de la hoja. Ya abarca toda la hoja. Esta es la segunda fase. Aquí en esta fase los efectos ya son visibles y pueden ser dolorosos. Luego sigue creciendo, oruga, saltón, y se convierte en revoltón, y este se encarga de comerse totalmente lo que quedó de la hoja, y si la planta es pequeña, solo quedan los tallos. Tercera fase. Los efectos de la crisis ya son destructivos. Solamente queda el tallo. Finalmente el revoltón llega a edad adulta, comienza a madurar y se convierte en una langosta. Y la langosta come absolutamente todo lo que el revoltón no pudo comer. La langosta, con sus poderosos dientes, puede devorar hasta el tallo de las plantas, hasta quedar esta totalmente muerta en sí misma. La última fase trae destrucción. Esto ejemplifica las crisis que el hombre vive. La crisis que las personas viven no comienzan en catástrofe total, comienzan de pequeñito, va creciendo hasta que hay catástrofe. La langosta fue comparada con el poderoso ejército de una nación con sus numerosos soldados. La langosta que vino sobre la nación devoró todo. El campo, dice la Biblia que el campo estaba asolado. El trigo fue destruido. Se secó el mosto. El mosto es el jugo de la uva. Se perdió el aceite. Se perdió toda la mies del campo, es decir, todo lo que estaba listo para cosecharse se perdió. Se secó la vid. La higuera pereció. El grano se perdió. El granado se pudrió. Los graneros fueron asolados, es decir, todos los graneros fueron arruinados. La palmera, el manzano y todos los árboles del campo se secaron. Aún los animales, aún los sacos de bueyes anduvieron turbados porque no tenían pastos. La Biblia dice que aún desapareció la ofrenda de la casa de Dios. En la crisis que sobrevino sobre la nación, arruinó todo. Toda la ciudad quedó en ruinas. Todo esto sucedió para que el pueblo tomara decisiones importantes. Todo esto sucedió para que el pueblo tomara decisiones importantes. Ante una calamidad, ante una tragedia, siempre tenemos que tomar decisiones importantes. Si tú ahora estás pasando momentos difíciles, estás pasando momentos de crisis, es tiempo
de tomar decisiones importantes y solamente podemos tomar dos decisiones: o quedarnos en la ruina, aprender a vivir de crisis en crisis, de miseria en miseria, de destrucción en destrucción, o volvernos a Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando hay crisis, cuando hay destrucción sobre de una vida, como la había sobre de esa nación, por más que hagamos lo que hagamos, no vamos a poder cambiar el curso. La nación estaba destruida, el pueblo estaba perdido, y por más que quisieran salir a trabajar, no podían porque no habían campos. Por más que quisieran salir a recoger fruto, no podían porque todo se había podrido. ¿Sí me están entendiendo, verdad? En momentos de crisis, aunque queramos salir adelante por nuestras fuerzas, no vamos a poder. Necesito tomar la decisión de recurrir a Dios. Joel 1:14 dice: proclamad ayuno, convocad a la asamblea, convocad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Esa era la solución a la crisis. Esa era la solución a la destrucción que vivía. Clamad a Jehová. Amigo, hermano, amigo que nos visitas, qué difícil es tener una crisis en la vida. Qué difícil es tener crisis y no poder hacer nada para revertirla. Cuando hay crisis se viven momentos duros. Cuando hay crisis se viven momentos de llantos. Pero como hijos de Dios tienes que aprender a identificar en qué etapa del desarrollo se encuentra la crisis que vives, para tomar decisiones correctas y hacer cambios en tu vida. ¿En qué etapa de crisis te encuentras? Acuérdate que las catástrofes no comienzan siendo catástrofes. Las catástrofes comienzan pequeñitas, con decisiones. Cuando la langosta devora todo y cuando la crisis ya está en su etapa final, hay devastación. ¿Qué hacer en estos casos? Solamente puedo volverme a Dios de todo corazón y dejar que Él restaure, dejar que Él haga lo que tiene que hacer. En medio de la crisis, mi Dios, tu Dios, nos da un mensaje de esperanza. En medio de momentos difíciles siempre hay una esperanza, y está en Joel 2:21 que dice: tierra, no temas. No temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. En momentos de crisis Dios también nos dice que Él hará descender lluvia temprana y tardía, como al principio. Como hijos de Dios, si yo estoy firme en sus caminos, si yo estoy afrontando una crisis, yo tengo que creer en la palabra de Dios y no temer. ¿Por qué? Porque Dios en su momento me dará la salida. Dios en su momento mandará lluvia a la tierra seca. Dios en su momento hará reverdecer los pastos que se han secado. Pero tengo que creer y no temer. Amén. ¿Qué es el temor? El temor es un miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurre en mi vida o ha ocurrido. El temor es un sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna situación de riesgo. Eso es el temor. Ahora, ¿qué eventos generan temor en mi vida? ¿Qué eventos generan temor en mi vida? La escasez. Cuando hay escasez, cuando no tengo, siento temor. El peligro ante una acechanza del enemigo me da temor. El peligro ante un desastre natural me da temor. También los problemas personales, los problemas familiares y los problemas laborales son causa de temor. La gente cuando tiene problemas, tiene temor.
¿Por qué? Porque no sabe cuál será la solución al problema. ¿Qué otro evento genera temor en mi vida? ¿La muerte de alguien? ¿O aún mi propia muerte? Hay personas que le tienen temor a la muerte, es decir, temor a que alguien cercano a ellos muera o temor a que yo mismo muera. Son eventos que generan temor en mi vida, pero también genera temor el haber defraudado a Dios o el haber defraudado a alguien. Cuando tú defraudas, te sientes culpable y de manera natural sobreviene el temor. Ahora, ¿por qué tememos? ¿Por qué yo tengo miedo? ¿Por qué tú a veces tienes miedo? ¿O por qué eres una persona miedosa? Le voy a dar al menos 5 puntos de por qué nosotros tememos. Tememos porque es un mecanismo de defensa de las personas. ¿Ok? Así como la tortuga se esconde ante el peligro, cuando el ser humano siente peligro o ve una situación difícil, la mente genera miedo. ¿Sí me entienden, verdad? Mis sentimientos, mis emociones se protegen con el miedo. ¿Por qué tememos? Porque nuestros ojos ven únicamente la adversidad. Acuérdense que como hijos de Dios tenemos que tener una fe ciega. Como hijos de Dios tenemos que tener la fe de un niño. Ante la adversidad, ante el peligro, vemos únicamente con nuestros ojos naturales y no vemos y no miramos con los ojos de Dios, y por eso sentimos temor. ¿Sí me están siguiendo, verdad? ¿Por qué otra cosa yo temo? ¿Por qué temo? Porque carezco de convicciones. Porque carezco de convicciones. ¿Sabes? Tienes que saber una cosa. Como les dije hace un momento, no todos los problemas que hay en la vida vienen por juicio. Pero yo tengo que estar convencido de que Dios está aún en medio de mis problemas. Como hijo de Dios no puede ser un barco como un barco a la deriva, sin rumbo, sin dirección. No, tus convicciones le dan rumbo, le dan dirección a tu vida. Y el miedo lo que hace es que tu barco, que tu vida se hunda porque careces de convicción. Temo porque no tengo convicciones. Cuando estoy convencido de que Dios está en mí y que Dios todo lo puede, entonces no hay temor. Si me van siguiendo, ¿verdad? Porque temo, muchas veces tememos porque sabemos que estamos mal. Temo porque sé que estoy mal. El hombre que hace las cosas mal, el hombre que defrauda, el hombre que vive haciendo daño a las demás personas, el hombre que vive aprovechándose de los demás, el hombre que es infiel, el hombre que es malo con su pareja, teme, tiene miedo. ¿Por qué? Porque sabe que está mal. ¿Verdad o mentira? Tememos porque sabemos que estamos mal. ¿Sí me están siguiendo? Ya les hablé, ya les di la introducción, ya les hablé de qué es el temor, ya les dije qué eventos generan temor en mi vida y ya les dije por qué tememos. ¿Cuál es el efecto del temor? El temor tiene efectos sobre nuestra vida y tiene efectos que nos marcan. El primer efecto que trae el temor a mi vida es huir o esconderse, escapar, dejar todo e irme. Miren lo que dice Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19 dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías
sintió peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué es lo que había hecho Elías? Elías había derrotado, había matado a 450 profetas de Baal. 450 contra uno. Ahí sabes lo que Dios le demostró a Elías. Le demostró que Dios estaba con él. Elías no le tuvo miedo a 450 personas, no le tuvo miedo a un grupo de profetas, pero después, cuando un mensaje de muerte llega a su vida, cuando una amenaza llegó a su vida, el profeta, que había sido valiente de enfrentarse a 450, huyó, se escondió, porque dice: mi vida está en peligro. Mi vida está en peligro. El miedo lo que hace es que te escondas, es que huyas. ¿Por qué? Porque comienzas a decir: yo no creo que Dios me pueda salvar, yo no creo que Dios pueda hacer algo en favor mío, mejor voy y me escondo. Dudo, mis convicciones no son correctas. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Elías pudo con 450, pero le temió a una. Cuando hay temor, huyó. Es de valientes enfrentar las situaciones difíciles. Es de valientes enfrentar los momentos de crisis. Los momentos de crisis no se resuelven huyendo. Los momentos de crisis no se resuelven encerrándose. Los momentos de crisis se resuelven enfrentándolos con Dios, de rodillas, clamando, buscando, rogando, porque ahí Dios va a dar la salida. ¿Qué efecto tiene la crisis en mi vida? Perdón, el temor. El temor me lleva a mentir. Cuando hay temor, miento. Mire lo que dice Génesis 20 del 1 al 2. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Abraham fue a una tierra extranjera, fue a Gerar. La esposa de Abraham era Sara, pero Abraham temió por su vida. Él tenía miedo que lo maten por querer tomar a su mujer. Entonces lo que él dijo: antes que me maten, mejor miento. Antes que me maten, mejor digo que es mi hermana. Mejor digo que no me toquen, que no es nada mío. Y así lo hizo. Él dijo: es mi hermana. ¿Y qué pasó? Abimelech tomó a Sara, pero ahí Dios le advirtió. Eso es otra historia, es una historia que continúa. No voy a abundar en eso. Pero Abraham mintió por miedo. Mire lo que dice Génesis 20:10. Dice: dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Abraham, ¿de qué tuvo miedo Abraham? De que lo maten. ¿Y qué fue lo que hizo? Mintió. En momentos de crisis, en momentos de temor, lo que hacemos es mentir. No hay mentira que no salga a la luz. No hay nada encubierto que no sea descubierto. La mentira es pecado y Dios la condena. Aún en medio del temor, como hijos de Dios, siempre, en todo momento debemos de hablar con la verdad. La verdad siempre va a traer bendición a nuestra vida. Cuando tú y yo mentimos porque tenemos temor, pensamos que estamos mintiendo piadosamente, pero es pecado. Son efectos del temor que tenemos que saber para no hacerlo. Hay otro efecto.
Cuando hay temor, callo o guardo silencio. Callo o guardo silencio. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? En vez de decir la verdad, ¿qué es lo que hago? No tengo nada que decir. No tengo nada que decir. Callo. Guardo el secreto. No digo una mentira, pero me quedo callado. Muchas veces esto lo hacemos aún delante de Dios. El hombre, cuando tiene miedo, queda callado. Cometemos un pecado, decimos, esto Dios no me lo va a perdonar. Mejor me quedo callado. Mejor no se lo confieso a Dios. Y me voy escabullendo y me quedo callado. Pero Dios lo sabe todo. La Biblia no registra por qué David quedó callado, y la Biblia no registra por qué David no confesó su pecado antes. Posiblemente tuvo miedo, pero el Salmo 32:3 dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Quizá David no confesó, no habló por temor. ¿Sabes una cosa? Callar no me llevará a nada bueno. Cuando estoy en medio de un pecado, cuando estoy en medio de un problema, callar no me llevará a nada bueno. Es necesario que haya un diálogo, es necesario que haya una conversación con Dios, con los hombres. ¿Para qué? Para solucionar los conflictos. Muchas veces no solucionamos nuestros problemas personales por temor y nos quedamos callados. Eso no es correcto. Tenemos que solucionar las cosas hablando, con el diálogo. ¿Cuántos dicen amén? El temor me lleva a hacer cosas incorrectas. El temor también me paraliza. El temor también me impide avanzar. La nación de Israel estaba en esclavitud. La nación de Israel estaba siendo esclava. Dios envió a Moisés, los saca de Egipto y los pasa por el desierto. Esta nación estaba acostumbrada a trabajar y a ganarse la comida. Pero cuando Dios los saca, ahí Dios comienza a proveer. Comienza a proveer. Y en medio del desierto tuvieron temor. El pueblo tuvo temor y dijo a Moisés: Moisés, ¿para qué nos sacaste de esa tierra? Vamos a morir aquí en el desierto. Hubiéramos muerto allá, nuestra muerte iba a ser digna. Tuvieron temor de morir en el desierto. Tuvieron temor de morir en medio de la arena. ¿Qué indica esto? El temor te detiene. El temor te hace volver atrás. El temor te lleva a la incredulidad. El pueblo de Dios salió con una promesa. ¿Cuál era la promesa? Entrar a una tierra prometida. Pero en medio de la adversidad, en medio del temor, ellos se paralizaron y dudaron. Y no entraron a la tierra prometida. El temor te paraliza. Son efectos que suceden a nuestra vida y luego dudamos de Dios. También el temor te lleva a cometer equivocaciones garrafales. Cuando viene el temor, buscamos cómo solucionar el problema, buscamos cómo remediar lo que está mal y hacemos cosas equivocadas. Mire lo que dice 1 Samuel 28, 5, 7. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Saúl tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. Saúl sabía el camino correcto. Saúl sabía que le tenía que consultar a Jehová. ¿Lo hizo? Lo hizo. Pero Jehová había decidido destronar a Saúl como rey.
Aún así Saúl consultó. Iba a ir a pelear con el ejército filisteo y Saúl tuvo miedo. Ante la no respuesta de Dios, Saúl dijo a uno de sus criados: buscadme a una mujer que tenga un espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. ¿Se dan cuenta de lo que hizo Saúl? Fue a buscar a una mujer con espíritu de adivinación para consultar con el profeta Samuel qué es lo que debía hacer. Tomó decisiones equivocadas. Dios ya le había dicho: no vas a ser rey. Queriendo solucionar el problema por el temor que había en su vida, hizo cosas equivocadas. Y muchas veces el hombre actúa así. Actúa de manera equivocada. El hombre se olvida que la solución para su vida, el hombre se olvida de lo que necesita es Dios, y va en busca de otras cosas. Va en busca de brujos, de hechiceros, de chamanes, de santeros, y se olvidan de que están cometiendo pecado. El temor lleva a las personas a cometer equivocaciones garrafales. Quizá tú digas: y consultar a brujos, y consultar a hechiceros, y consultar a personas que tienen espíritus de adivinación y que me revelan el futuro, ¿es malo? Mira lo que dice Levítico 20:27. Levítico 20:27 dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. ¿Qué es lo que hizo Saúl? En su temor pecó. En su temor desesperado cometió errores garrafales. Consultó a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Consecuencia, inmediatamente después de eso, Saúl murió. ¿Por qué? Por el temor. El temor nos lleva a hacer cosas equivocadas. ¿Qué hago para revertir el efecto del temor? Es natural que tengamos temor, es natural que hayan efectos sobre nuestra vida, pero ¿qué hago para revertir ese efecto? Primero debes de saber que siempre habrá adversidad. Siempre va a haber adversidad. Juan 16:33 dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. La adversidad, la aflicción siempre va a haber, pero como hijos de Dios tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a poner nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios, quien nos va a traer la paz a nuestra vida que necesitamos. Tienes que saber que siempre va a haber adversidad. ¿Qué hago para revertir el efecto del temor? ¿Cómo revierto el efecto del temor que hay en mi vida? ¿Alguien de aquí ha sentido temor? Pero un temor, ¿qué va a ser de mí el día de mañana? Yo lo he sentido. Temor al futuro. ¿Nadie ha tenido temor al futuro? ¿Nadie ha tenido temor por qué va a suceder con sus hijos? El día de hoy, la vida no es como era hace unos años. El día de hoy vivimos momentos difíciles. Si hoy están así las cosas, no quiero pensar cómo estará el futuro. Nuestros hijos tienen que estar en las manos de Dios. Nuestros hijos tienen que crecer bajo una cobertura de Dios. ¿Qué hago para revertir el efecto del temor? Si estás lejos de Dios, es tiempo de estar bajo su cobertura. ¿Estás lejos de Dios? Es tiempo de estar bajo su cobertura. Mira lo que dice Joel 1:14. Proclamad ayuno, ya lo leí. Al final dice: clamad a Jehová. Es necesario acercarse a Dios. Es necesario acercarse en espíritu. Es necesario acercarse físicamente. Como personas tenemos que saber que tenemos libre acceso al Padre a través de Jesús. No necesito un intermediario para acercarme a Dios. Yo
puedo acercarme a mi Padre por medio de Jesús. Para estar bajo la cobertura tengo que acercarme, pero también tengo que arrepentirme. Hay muchos que quieren acercarse a Dios, pero sin dejar los pecados. Y si hay algo que te aleja, si hay algo que te distancia de Dios, es el pecado. El hombre que vive en pecado no puede acercarse a Dios. El hombre que vive y desea vivir en pecado no se puede acercar a Dios. Pero también para estar bajo la cobertura de Dios necesito someterme. Es tiempo de someternos a Dios. Mira lo que dice el Salmo 91. El Salmo 91 habla de protección, pero habla de protección para aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú y yo habitamos en Dios, cuando tú y yo estamos bajo su cobertura, su protección, su sombra nos cubre. La semana pasada les decía que cuando yo decido seguir a Jesús, sus bendiciones me van a seguir. Hoy yo te digo que si tú habitas bajo el abrigo de Dios, su sombra estará sobre de ti. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En momentos de temor no hay nada ni nadie en que yo pueda confiar más que en Dios. Y tienes que saber que cuando estás bajo el cuidado, bajo la cobertura de Dios, Él te librará del lazo del cazador, te librará de la peste destructora. Dice la Biblia, con sus plumas te cubre y bajo sus alas estarás seguro. En medio de la adversidad, en medio del temor, yo como hijo de Dios tengo que saber que si habito a su abrigo, sus plumas me cubren. Dice, escudo y adarga es su verdad. La palabra de Dios en mi vida es mi escudo. Ante el temor tengo una herramienta poderosa que es su palabra. Podrá venir muchas adversidades a mi vida, pero si su palabra está en mí, es escudo a mi vida. Escudo y adarga es su verdad. Cuando yo estoy bajo la cobertura de Dios, dice, no temerás al terror nocturno. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No temerás. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Sabes? La promesa de Dios para los que están bajo su cobertura, para los que habitan a su abrigo, es: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esto nos enseña que si tú y yo estamos bajo la cobertura de Dios, hoy en día el mundo puede estar en crisis, las familias del mundo pueden estarse destruyendo, pero si yo estoy bajo la cobertura de mi Dios, Él me promete que no me sobrevendrá mal, me promete que aunque haya crisis, la plaga no va a tocar mi morada, porque estoy bajo el abrigo del Altísimo y su sombra me cubre a donde yo vaya. El que habita al abrigo del Altísimo, pues sus ángeles mandará acerca de ti. Sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en tus caminos. Quizá tú no lo sabes, pero has caminado por la vida y la muerte quizá ha estado al lado tuyo, pero al lado de ti Dios había mandado ángeles que te protegieran. Quizá tú envías a tus hijos a la escuela y dices:
Dios mío, cuídalos. Y si tú habitas al abrigo, lo que Dios hace es enviar ángeles cerca de ti, cerca de tu familia, para que los guarden en todos sus caminos. No tengo que temer, porque tengo a Dios. No tengo que tener miedo, no debo de tener miedo, porque Dios está conmigo. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Es decir, que si yo pongo mi amor en Dios, si yo amo a Dios, no tengo que temer, no debo de tener miedo, porque Él siempre me va a librar. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Los hijos de Dios no debemos de temer. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que si yo estoy bajo su cobertura, tengo la promesa de que si lo invoco, Él me responde. Clama a mí, yo te responderé. Yo tengo libre acceso a mi Padre. En medio del temor, yo puedo acercarme a Él y decirle: Padre, sálvame. Padre, tengo miedo. Padre, hay situaciones difíciles en mi vida. Ya no sé qué hacer. Ayúdame, por favor. Y Él dice que nos salvará, nos responderá. Con Él estaré yo en la angustia. Las personas se angustian y se preocupan. Se angustian y se preocupan por lo que viven. Pero la Biblia dice: con Él estaré yo en la angustia. ¿Es malo estar angustiados? No, me puedo angustiar por un momento. Es válido, soy humano, tengo sentimientos, pero tengo que tener mi escudo, que es la palabra de Dios. Y la Biblia dice: con Él estaré yo en la angustia. Estoy angustiado, no debo de estarlo. No voy a estar angustiado porque tú estás conmigo. Dios mío, sácame de esta angustia. Estoy preocupado, líbrame en el nombre de Jesús. Y te garantizo que Él lo hará. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿A quién le sucede todo esto? ¿Alguien me dice a quién le sucede? ¿Para quién es esto? ¿Para quién? Mentira. No todos los hijos de Dios saben habitar al abrigo del Altísimo. No todos. Es para los que aprenden a habitar, para los que saben depender de Dios, para aquel que dice: soy hijo de Dios, voy a vivir como hijo de Dios. Soy hijo de Dios, le voy a creer a mi Padre. Tengo un problema, no lo voy a resolver yo, primero voy a orar. Tengo una enfermedad, Padre, aquí estoy. El que aprende a habitar al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí me entienden, verdad? Estas promesas son para los que aprenden a estar bajo la cobertura de Dios. Todo lo que hay en Dios le cae, le llueve, le sigue a los que están bajo su cobertura. ¿Sí me entienden? ¿Amén? Ok. Tercero, echar toda nuestra angustia y temor sobre de Él. Primera de Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él cuida de vosotros. En momentos de miedo, tírate delante de Dios. En momentos de preocupación, enciérrate en tu cuarto, llora, clama a Él. Él tiene cuidado de ti. En momentos de temor, sube al techo de tu casa, mira las estrellas y llora. No hables con una persona, habla con tu Padre Celestial. La Biblia dice que lo echemos todo sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero tenemos que ponerlo en práctica. ¿Qué
promete Dios? Ya voy terminando. ¿Qué promete Dios? ¿Qué promete Dios en medio del temor? En medio del temor Dios promete bendición en el camino de la vida. No es malo tener temor. Génesis 26, 24 dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Palabra que Dios le habló a Isaac. En ese momento Isaac tenía temor, en ese momento Isaac tenía miedo, pero Isaac había olvidado la promesa que Dios le había hecho a su padre Abraham de multiplicación. En medio del temor Dios le habló a Isaac y le dijo: no temas, no temas, no temas, no temas, no estás solo, yo estoy contigo. Yo había hecho una promesa a tu padre, y la promesa que yo hice a tu padre también es para ti. En momentos difíciles, en momentos de que tú le dudes a Dios, dudes de lo que Él ha dicho a tu vida, es momento de decir: no voy a dudar, porque Dios está conmigo, Dios está conmigo y Él ha prometido bendecirme. Aún en medio del temor, la promesa de bendición no se borra. En medio del temor, la promesa de bendición no se borra. En medio del temor yo tengo que creerle a Dios. Amén. Porque la bendición no depende, escucha, la bendición no depende de tu estado de ánimo. La bendición depende de la fidelidad de la palabra y de quién dijo la palabra. Amén. Si Dios ya prometió bendición, aún en medio del temor Él va a bendecir. ¿Qué promete Dios? Dios promete provisión en medio de la escasez. Primera de Reyes 17, 13, 15. ¿Cuántos de aquí ahora tienen temor por provisión? Temor por provisión. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Todos los demás no tenemos temor por provisión. A mí me ha pasado. Yo he tenido temor de dejar de obtener lo que siempre obtenía. Pero aún en medio del temor, Dios promete provisión. Provisión en medio de la escasez. Un día Elías se presentó con una viuda. Era otro momento de crisis sobre la tierra. No había llovido y todo escaseaba. Pero Elías se acercó a esa mujer y le dijo: hazme de comer. Esa mujer le dijo: profeta Elías, solamente tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Es todo lo que tengo. El profeta le dijo: no tengas temor, no temas. Mujer, hay escasez en la tierra, pero no temas. Como hombre de Dios, yo te digo que vayas, me hagas de comer, y después dale de comer a tus hijos y vas a comer tú. La mujer tenía temor porque había escasez en toda la tierra y a ella le quedaba poco. Pero Dios, ¿qué le dijo? No temas. Dios le dio una lección y le dijo: si obedeces a mi palabra, si obedeces a lo que yo te mando, te garantizo que aunque tengas temor, yo te voy a bendecir. Aunque tengas temor y hay escasez a tu alrededor, tú vas a tener. Y la Biblia relata que esta mujer hizo como el profeta le dijo. La harina y el aceite no escasearon en su casa hasta que sobrevino la lluvia. Tenía temor aquella mujer, pero la promesa de Dios nunca falla. Aunque tú tengas temor, Dios va a proveer en medio de la escasez, pero tienes que obedecer. Dios promete protección en el peligro.
Segunda de Reyes 6, 16, 17 dice, él dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de ellos. En medio del peligro de tu vida siempre va a haber protección. Tú no lo ves, como les dije hace un momento, tú no lo puedes ver, pero alrededor tuyo Dios envía protección. En ese momento Eliseo estaba frente a un ejército que venía, él y su criado solitos. ¿Cómo vamos a poder con todos ellos? Eliseo le dijo a su criado, no temas, somos más nosotros. No temas, somos más nosotros. No temas, somos más nosotros. Dice la Biblia que Dios le abrió los ojos a su criado, y cuando él volteó, detrás de ellos había gente de a caballos, carros de fuego. Ahí estaban protegiéndolo. Y hoy Dios te dice, no temas, no temas. En medio del peligro no temas, porque son más los que están contigo. En medio de la adversidad no temas, porque son más los que te protegen. Amén, aleluya. A sus ángeles envía. En medio de la debilidad Dios envía fortaleza. ¿Cuántos han sentido débiles? Tengo temor porque me siento débil. Tengo temor porque siento que estoy tirando la toalla. Tengo temor porque siento que ya no estoy avanzando. En medio de la debilidad Dios te fortalece. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy Dios te dice a ti, si tú estás débil, si tú estás cansado, hoy Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Aleluya. Dios promete protección total. Compañía en las pruebas. Isaías 43:1-2 dice, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Quizá tú no lo creas, pero tú no estás solo. El hombre que vive con Dios nunca está solo. El hombre que vive con Dios siempre tiene compañía. Su compañía es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No temas porque Dios está contigo. No temas porque Dios te acompaña. Dios también, aún en medio del temor, Él promete protección total. Mateo 10:31 dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios tiene protección de nosotros, tiene cuidado de nosotros. No temas. ¿Habrá alguien aquí que le tenga temor a la muerte? Temor de morir. ¿Habrá alguien? Nadie. Quizá la persona, haya alguien aquí que tenga temor y no fue tan valiente. Sin embargo, mira lo que dice la Biblia. Cuando le vi, caí como muerto. Dios promete, aún en medio del temor, promete vida después de la muerte. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso a su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hijo de Dios no tiene por qué temerle a la muerte. ¿Por qué? Porque el eterno Dios promete para sus hijos vida eterna. El eterno Dios promete para sus hijos vida eterna. Si hoy tú eres una de las personas que tiene temor a la muerte, hoy vengo a decirte que no le temas. El diablo intenta meterte miedo, pero la muerte no está en sus manos. La muerte
¿Cuándo terminarán tus días sobre esta tierra? Y después de eso hay una vida eterna. En medio del temor, Dios me da vida eterna. Dios me promete vida eterna. Concluyo. ¿Hay crisis en tu vida? ¿Hay crisis en tu vida? Respóndete. ¿Hay crisis en tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir como estoy? ¿O entregarte a Dios? Primero. Segundo, ¿en qué etapa de la crisis se encuentra? ¿En qué etapa de crisis te encuentras? ¿Hay crisis? Sí, no. ¿En qué etapa de crisis te encuentras? Acuérdate que la crisis no comienza como una catástrofe. La crisis evoluciona. Oruga, saltón, revoltón, langosta. ¿En qué etapa te encuentras? ¿Sabes? Sin importar la etapa de la crisis en la que te encuentres, la solución es la misma. La solución es volverte a Jehová. La solución es decirle a Dios: aquí estoy, ya no puedo más, transfórmame, cámbiame. ¿Y qué es lo que Él promete? Él promete mandar lluvia a tu vida, lluvia temprana, lluvia tardía como al principio, lo que indica restauración. ¿Puedes ponerte de pie esta mañana, esta tarde?